Hola a todas y todos. En la sesión de hoy vamos a ver el tema del derecho y el acceso a la salud para las personas en situación de movilidad humana en el Perú. Los objetivos de esta sesión van a ser 4. En primer lugar, vamos a identificar cuáles son las obligaciones internacionales en materia de salud aplicables al Perú, es decir, normativa y los estándares internacionales y regionales que existen, que ya veremos que tienen que ver con una observación general muy importante del Comité DESC y a nivel regional sobre algunas sentencias de la Corte Interamericana. Después conoceremos cuáles son los artículos y las disposiciones más importantes en la legislación interna en materia de salud y en específico qué es lo que nos dice sobre salud de personas migrantes y refugiadas que está en la ley y el reglamento de migraciones. Después identificaremos y veremos cuáles son las barreras para el acceso a los servicios de salud para personas en situación de movilidad en el Perú. Al menos han sido identificadas 4 que quiero que reflexionemos juntas y juntos. Y por último veremos cuál es el actual contexto que están sufriendo las personas en situación de movilidad en el Perú en la actual coyuntura relativa a la pandemia por la COVID-19. Bien, veamos entonces cuáles son las principales obligaciones internacionales en materia de salud aplicables al Perú. Primero, viendo lo que es la normativa internacional, tenemos por un lado el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, del año 1966, del cual el Estado peruano es parte. Antes de entrar a detalles sobre qué dice este artículo, es necesario que tengamos en cuenta que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y precisamente de él depende la realización del resto de derechos humanos de todas las personas. Es decir, el derecho a una alimentación, a una vivienda, al trabajo, a la educación, a vivir en igualdad y a no ser discriminados de ningún tipo, a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes. Es decir, el derecho a la salud y todos estos derechos que he nombrado son interdependientes y dependen, por tanto, unos de otros. Pero es primordial que el derecho a la salud se garantice para que las personas puedan tener acceso y realizar estos otros derechos. Entonces, este artículo 12 del PIDESC lo que nos dice es que todo el mundo tiene derecho a la salud, pero entendido al disfrute del más alto nivel posible de salud. Entonces, en ese sentido, nos dicen que ese más alto nivel es tanto a nivel salud física como salud mental, que tendemos a ignorarla, lamentablemente. Y nos dice este artículo que entre las medidas que deben adoptar los estados parte, se enumeran unas cuantas y a mí me interesa que se fijen sobre todo en el apartado D, que dice que los estados tienen que crear las condiciones que aseguren a todas las personas, asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. Es una obligación muy genérica, pero que lo dice todo, si se dan cuenta. A nivel regional, es decir, de los países del sistema interamericano, tenemos el artículo 10 del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que versa sobre los DESC, es decir, el protocolo de San Salvador de 1988, al cual ya hemos hecho alusión en otras sesiones. Aquí este protocolo entiende también el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud y de bienestar, pero añade, además del bienestar físico y mental, también el social. Y es interesante porque además hace un llamado a reconocer que la salud es un bien público y también establece una serie de medidas que deben adoptar los estados parte, como lo es el Perú, por ejemplo. Y me interesa aquí la letra F, porque fíjense que establece que es necesario garantizar la satisfacción de las necesidades de salud
de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Por tanto, eso nos hace pensar que obviamente, como ya sabemos, las personas en condición de movilidad humana son precisamente un grupo que pertenece a un grupo de riesgo y de vulnerabilidad. Siguiendo con este primer punto, vamos a ver ahora cuáles son los principales estándares internacionales en materia de salud, es decir, aquellos otros instrumentos como pueden ser informes, opiniones de comités internacionales o jurisprudencia a nivel regional que tengan que ver con esta materia que nos ocupa. Vamos a empezar entonces con el Sistema Universal de Naciones Unidas y tenemos acá la observación general número 14 del año 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es decir, el comité que se encarga de velar porque los países cumplan bien el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que les he mencionado al inicio. Entonces, este comité realizó una interpretación, una guía, para que los estados puedan comprender cómo tienen que operativizar este artículo 12 del Pacto Internacional de los DESC, que tiene que ver con el derecho a la salud. Y en este documento, lo que dice el Comité DESC es que el derecho a la salud no es solamente un derecho a estar sano o sana y ya está, sino que va más allá. Por ejemplo, toda persona tiene el derecho y la libertad de controlar su propio cuerpo y su salud. Por ejemplo, esto se refiere a materia de salud sexual y reproductiva o a ser sometido únicamente a los tratamientos de los cuales uno dé su propio consentimiento. También se refiere a que los estados tienen que procurar un sistema integral de protección a toda persona en igualdad de condiciones para poder acceder a una salud integral y al disfrute, como decía antes, de un nivel de salud óptimo a todo nivel. ¿Listo? Muy bien. Siguiendo con esta observación general, también se dice que el derecho a la salud es un derecho inclusivo, es decir, comprende tanto la atención de salud de manera oportuna, pero también lo que les decía antes, el acceso a otros derechos interrelacionados y conexos, como son a un agua limpia, potable y a condiciones sanitarias adecuadas, que ahorita cobra especial relevancia, especialmente en este contexto de pandemia. El suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el ambiente, acceso a la educación e información, es decir, todos esos derechos que ya les he venido mencionando. Y también es interesante que nos dice el comité que en todo proceso de adopción de decisiones que tengan que ver con salud en un estado, siempre tienen que participar toda la población. Esto se puede materializar, por ejemplo, a través de mesas de trabajo intersectoriales, por ejemplo, no solamente entre el Estado, sino también con organismos, ONGs, cuyo trabajo tenga que ver con el derecho a la salud. También se tiene que tener en cuenta la opinión de la población a nivel comunitario, etc. A eso se refiere. Por último, el Comité DESC nos dice en esta observación general cuáles son los elementos del derecho a la salud. Pues bien, son 4. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. ¿Qué dice cada uno de ellos? Bien, el elemento disponibilidad nos dice que todo estado tiene que tener un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios de salud. Fácil, por ahí. El segundo elemento, que es el de accesibilidad, nos dice que los establecimientos, bienes y servicios de salud tienen que ser accesibles para todas las personas
sin discriminación, sobre todo para aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad o que viven en mayores condiciones de pobreza. Además, la accesibilidad se subdivide a su vez en accesibilidad física, accesibilidad en cuanto al acceso a la información y accesibilidad a nivel económico. La accesibilidad física nos dice que los establecimientos, bienes y servicios de salud tienen que estar cercanos geográficamente a todas las poblaciones, inclusive las que viven más remotamente, que suelen ser precisamente las de mayor vulnerabilidad y que viven en mayores condiciones de marginación. La accesibilidad económica nos dice que los establecimientos, bienes y servicios de salud tienen que ser accesibles a todas las personas, independientemente de los ingresos que perciban. Por tanto, aquí lo que obliga a los estados es que apliquen para ello el principio de equidad, es decir, que procure que aquellas personas que viven en condiciones más vulnerables a nivel económico no tengan que enfrentar gastos desproporcionados con respecto a otras familias o a otras personas que sí puedan hacer frente a esos gastos. Y finalmente, accesibilidad también en cuanto al acceso a la información, como decía. Es decir, toda persona tiene derecho a solicitar, recibir y también a que se difunda información relativas al derecho a la salud en el país en el que vive o está residiendo, sin perjuicio de que este acceso a la información no menoscabe el derecho a la confidencialidad de los datos personales de pacientes de salud. Por último, en penúltimo lugar tenemos el elemento aceptabilidad, es decir, todos los servicios, bienes y servicios de salud tienen que ser respetuosos de la ética médica y también de la cultura de las personas, poblaciones, comunidades y su ideal de vivir y su idiosincrasia. Es decir, aquí se establece de manera implícita el principio de interculturalidad en el derecho a la salud, tan importante en el Perú, como bien sabemos todos. Y ya sí, por último está el elemento calidad, que nos dice, pues, como su propio nombre indica, que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud tienen que ser apropiados desde un punto de vista médico, científico y ofrecer, obviamente, la mayor calidad en el servicio. Bueno, para acabar con los estándares sobre materia de salud aplicables al Perú, vamos a ver los del sistema interamericano, los estándares regionales, que están incluidos en 3 casos de la Corte Interamericana. 2 son del 2018, que son el caso Cuscus-Pivaral contra Guatemala y el caso Poblete-Vilches contra Chile. Y luego veremos otro posteriormente que también es del año 2008. Pero para entrar con estos 2 casos, les quiero comentar que establecieron un antes y un después en el sentido de que es en ellos donde se establece la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales en general, pero también en particular del derecho a la salud, en virtud del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que todos los países que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos tienen que estar alerta ante posibles represalias y declaración de responsabilidades por incumplimiento de la garantía del derecho a la salud
por parte de alguna persona o grupo de personas que quiera judicializarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y potencialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente lo que está diciendo es que se puede llevar ante los tribunales en el sistema regional un incumplimiento al derecho a la salud en base a todos estos elementos que ya he mencionado anteriormente y que el Estado debe garantizar. Además, estos casos nos dicen que los estados tengan en cuenta siempre, lo recalca mucho, el hecho de que tienen que garantizar el acceso a la salud siempre sin discriminación. Muy importante esto. Y también habla de una obligación de todos los estados de no regresividad, que está muy ligada con la obligación de progresividad en el derecho a la salud. Es decir, los estados, en la medida de lo posible, de su nivel de vida, de sus recursos disponibles, tienen que ir avanzando hacia lograr este pleno disfrute del derecho a la salud a nivel físico, mental y social que hemos visto. Si bien el sistema interamericano a través de la Corte establece que, bueno, sí se permitiría realizar medidas regresivas mientras que se apliquen de manera restrictiva, es decir, que no se establezcan medidas que limiten o que vayamos hacia atrás en el derecho a la salud a nivel general, porque eso podría ocasionar muchos abusos, sobre todo contra población vulnerable. Y solo se ha analizado todas las alternativas existentes para intentar que no se provoque esta marcha atrás. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta ahorita, sobre todo en este contexto actual de pandemia, donde muchos estados pueden o han podido ir tomando este tipo de medidas regresivas, a pesar de que no es lo que se permite a nivel general, ¿no? El último caso de la Corte Interamericana del cual les mencionaba anteriormente, que me retracto, les dije que era de 2008, pero no es de 2006, es el caso Jiménez López contra Brasil. Es un caso también bien interesante porque los estándares que aquí se establecen es de nuevo la reiteración de que la salud es un bien público y que todos los estados tienen que prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de derecho a la salud ligado al derecho a la vida y a la integridad personal. Es decir, en ese sentido, por tanto, todo Estado tiene que regular y fiscalizar adecuadamente que la asistencia de salud está siendo adecuada, está cumpliendo con los elementos que hemos mencionado anteriormente, y todo ello independientemente de si el establecimiento, bien o servicio de salud es de carácter público o privado. Por lo tanto, muy importante, como ven, extiende esta posibilidad de intervención del Estado, inclusive en establecimientos de salud privados. Y interesante también que habla de las instituciones psiquiátricas, tanto públicas como privadas, que deben garantizar un tratamiento digno, humano, para evitar el abuso y la degradación, los malos tratos que tiempo atrás se producían en este tipo de instituciones. Pasando ahora a la legislación interna en materia de salud y personas migrantes, tenemos que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 7 la garantía de la protección del derecho a la salud para todas las personas, el marco general. Después, la Ley General de Salud especifica en su artículo 3 del título preliminar que se tiene que garantizar la protección del derecho a la salud, y en su artículo 39 garantiza la atención de emergencia para todas las personas. Lo he resaltado porque es bien importante que vean que la atención de emergencia
no puede ser negada a ninguna persona, independientemente de su situación, de su origen, de su nacionalidad, de si tiene documentación, de si no tiene documentación. Todo establecimiento público o privado no puede negar esta atención de emergencia. En concreto, para personas en situación de movilidad humana en el Perú, la Ley de Migraciones establece en su artículo 9 que uno de los derechos fundamentales que se tiene que garantizar a toda persona extranjera es el acceso a la salud, además de la educación, al trabajo, siempre en igualdad de condiciones que los nacionales, con las limitaciones establecidas en la ley, obviamente. Y posteriormente, el reglamento de la Ley de Migraciones respecto a la salud dice que se tiene que garantizar a toda persona extranjera el acceso a los servicios de salud pública, aún en situación migratoria irregular. Para que vean, bien importante, está abriendo el paraguas a todas las personas en condición de movilidad, independientemente de su condición administrativa. Ahora bien, ¿cuáles son las barreras para el acceso a los servicios de salud para personas migrantes en el Perú? Hemos podido identificar 4 grandes barreras. Una que tiene que ver con la segmentación y la fragmentación del sistema de salud peruano, de acuerdo a los diversos sistemas que existen. Otra que tiene que ver con las barreras documentarias para el acceso a los seguros de salud. La tercera, sobre las barreras en cuanto al acceso al trabajo y los seguros de salud que condicionan el hecho de estar trabajando para acceder a sus planes de salud o a su tratamiento de salud. Y por otro lado, las barreras socioeconómicas. Vamos a ir viendo cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Respecto a la primera, la segmentación y la fragmentación del sistema de salud peruano, quiero hacer referencia sobre todo a la gran cantidad de seguros existentes en el país, como son por un lado el Seguro Integral de Salud o el famoso SIS, que está adscrito al Ministerio de Salud. Luego tenemos el Seguro Social de Salud del Perú, más conocido como EsSalud, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Después están las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas, que tienen su propio seguro de salud, las personas que forman parte de la PNP, que tienen su otro seguro de salud propio, y luego están las aseguradoras privadas de salud. Entonces, como vemos, hay una multiplicidad de servicios y la barrera que existe en la confusión sobre su funcionamiento, cuáles son sus condiciones de acceso, qué requisitos se requieren, etc. Por ejemplo, aquí les pongo el Sistema Integral de Salud. Es un seguro que está dirigido para todos los peruanos, pero también extranjeros residentes. Ojo, residentes, solamente los que tienen carnet de extranjería, que no cuenten con otro seguro de salud vigente. Pero a su vez, ¿qué es lo que resulta confuso? Los subseguros del SIS que existen, que actualmente son 5. Y aquí me interesa indicarles 3 de ellos, que analizaremos más adelante. Por un lado está el SIS gratuito, al cual pueden acceder personas que acrediten que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema. Personas, mujeres gestantes y también menores de 5 años. Pueden acceder a este SIS sin tener que pagar ninguna cuota por afiliación, ningún pago mensual, pero acreditando estas condiciones. Para gestantes y menores de 5 años no hay problema, pero aquí las barreras existen para acreditar la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque aquí la medida que se utiliza es lo que se denomina acá como no recuerdo ahora cómo es el nombre completo, pero lo que se denomina como SISFO. Es decir, el hecho de que determinados hogares se encuentren adscritos a este SISFO
y la verdad al final lo que termina es es que más bien arbitrariamente se decida si una persona puede acceder a este SIS gratuito o no en función, como digo, de este SISFO, que en realidad puede ser totalmente injustificado porque simplemente se valora si una persona es pobre o no por el distrito donde se encuentre el hogar en concreto, sin valorar otras variables que configuran la situación real de pobreza de una persona. No sé si se entiende un poco mejor así. Luego está el SIS para todos, que se creó el año pasado para aquellas personas peruanas o extranjeras residentes que no cuenten con otro seguro de salud, sin costo de afiliación ni pago mensual. Aparentemente estupendo este SIS, ¿no? Al cual se puede acceder, pero ahí veremos cuáles son las barreras que hay. Y el SIS independiente, que bueno, que es digamos al que se puede acceder siempre si uno no cuenta con la posibilidad de acceder a los otros SIS gratuitos, y sí puede permitirse pagar 40 soles mensuales. Después está el sistema de salud, que es un seguro de salud contributivo para las personas que trabajan como empleados dependientes en calidad formal y sus familiares por extensión, o para trabajadores independientes que puedan permitirse hacer un gasto mensual para tener este seguro. Por lo tanto, barrera, y aquí vemos, es clara. A salud solamente pueden acceder personas que puedan trabajar y que estén insertas en el mercado laboral. Vamos a ver ahorita las siguientes barreras para entenderlas mejor. En cuanto a las barreras documentarias, quiero referirme específicamente al acceso al SIS. Este SIS inicialmente fue creado para garantizar el acceso a la salud de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, si bien condicionada, como iba diciendo, a la adscripción a este SISFO, o sea, para que lo tengan ahí el dato, las siglas son SISFOH. Sin embargo, el perfil de los beneficiarios o beneficiarias se ha ido ampliando con el tiempo en la línea del Perú de garantizar este acceso a la salud al mayor número de personas en condiciones de igualdad. Entonces, en el año 2013 aparece este SIS gratuito del cual les he explicado antes, para niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas, sin importar si cumplen con este requisito de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, automáticamente, como decía, estas personas pueden acceder a este SIS gratuito. Y en el año 2019 se amplía aún más el acceso, vamos a llamarlo cuasi universal, porque lo que estableció el gobierno es la afiliación automática al SIS para toda persona que no tenía ningún otro seguro de salud, independientemente de si era peruana o extranjera, lo cual era maravilloso. Pero ¿cuál es la barrera acá? Que condicionaba a las personas extranjeras a contar con un carnet de extranjería para afiliarse. Es decir, es un seguro que, bueno, no exige un pago mensual, pero sí el hecho de tener este carnet de extranjería. Si no, no podías afiliarte. Entonces, en la práctica, lo que hemos visto es que si bien para mujeres gestantes y menores de 5 años migrantes no ha habido problema en que hayan sido inscritos al SIS sin importar su situación administrativa migratoria, el resto de personas en situación de movilidad humana que están en el Perú muchas veces tiene dificultades para acceder a este SIS. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos solicitantes de refugio que no tienen obviamente un carnet de extranjería? Ustedes ya lo saben. Tienen este carnet de solicitante de refugio que no es una calidad migratoria, no te otorga, no tienes una residencia. Tampoco aquellas personas migrantes de Venezuela
que tienen solamente PTP, ¿no? Y que todavía están con el PTP. Tampoco pueden acceder a este SIS. Entonces aquí estamos viendo estas dificultades que tienen estas personas. La siguiente barrera o restricción tiene que ver con el acceso al trabajo. Específicamente aquí quiero referirme al seguro de salud. Pues bien, para que una persona extranjera en el Perú pueda acceder a este salud, tiene que encontrarse, en primer lugar, habilitada para trabajar en el país. Y en segundo lugar, tener efectivamente un trabajo en el sector formal que cumpla con los requisitos para la contratación de trabajadores extranjeros, ya que se establece por ley una restricción, y es que las empresas máximo pueden contratar a un máximo de 20% de personal extranjero, con algunas excepciones para algunos países, pero esa es la regla general. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Que teniendo en cuenta que la tasa de empleabilidad formal en zonas urbanas, que es de hecho donde un mayor número de personas migrantes y refugiadas se concentra, actualmente es de aproximadamente el 35%, mientras que la del sector informal en zonas urbanas es del 65%. Estamos viendo, ¿no?, que realmente la mayoría de estas personas trabajan en el sector informal, ya que además conseguir un trabajo formal en el Perú es bastante complicado incluso para una persona peruana, y encima es también complicado cumplir, si eres extranjero, con estas restricciones legales de que la empresa tiene que verificar, o más bien demostrar, que no está sobrepasando el 20% del total de personal migrante. Además, teniendo que demostrar que efectivamente la persona, esto se los digo como un plus, que la persona extranjera a la que quiere contratar tiene que reunir unas cualidades específicas que una persona peruana en teoría no puede o no podría llevar a cabo. Así que ahí vemos la complicación y entendemos el por qué para una persona extranjera es difícil acceder a un empleo. Entonces, si ya es difícil, el hecho de contar con este seguro que es contributivo, ligado a tener un empleo, que es el de salud, es una misión mucho más complicada. Y tenemos la estadística de que efectivamente lo que está ocurriendo es que al menos la población migrante venezolana, con cifras del INEGI de 2018, no está contando con ningún seguro de salud. Al menos el 91.5% de población venezolana no contaba con ningún seguro de salud, porque ya hemos visto las complicaciones para el SIS y también las complicaciones para este seguro de salud. Respecto a las barreras socioeconómicas, decir que están íntimamente ligadas con las barreras anteriores. Para el caso de las personas venezolanas en el Perú, ya hemos visto que existe una gran dificultad para que accedan a algún tipo de aseguramiento y que la gran mayoría no cuenta ni siquiera con ningún seguro de salud de los que hemos visto anteriormente. Por tanto, esto genera que las personas requieran realizar algún tipo de atención de salud o se tengan que dirigir a algún tipo de establecimiento de salud cuando necesitan atención de emergencia o necesitan realmente algún tratamiento, y haciendo gastos de bolsillo. Los establecimientos de salud a los que recurren, como digo, cuando realmente tienen esa necesidad de atender a su propia salud, van a ser muy distintos y muy variados según las condiciones socioeconómicas de las personas migrantes y el conocimiento que estos tengan de todo el sistema de salud peruano, porque ya hemos visto la enorme confusión que hay.
Sin ir más lejos, si revisamos una encuesta del IDEPUC del año 2019, tenemos que de las personas que habían sido encuestadas, todas ellas población migrante venezolana, casi el 25% habían acudido a algún servicio de salud desde que llegaron. Es un número bastante bajo en realidad. De este 25%, la mitad había acudido a una posta médica haciendo un pago para poder ser atendida. Y de estas, el 25% se acercó a un hospital del Ministerio de Salud y el resto a consultorios o clínicas privadas, hospitales de la Solidaridad, entre otros. Entonces ya tenemos un panorama de esta población y del uso que hacen de los servicios de salud en función a su nivel socioeconómico. Asimismo, también para esta población venezolana, a pesar de que exista la que hemos visto, la disposición en la normativa internacional e interna de que la atención de emergencia tiene que ser garantizada de manera gratuita, sin necesidad de contar con ningún tipo de documentación específica, se han identificado algunos factores que podrían estar incitando a que esta población no esté haciendo uso de los establecimientos públicos de salud. Entre ellos, el desconocimiento de esta provisión de que la atención de emergencias se encuentra garantizada para toda persona y nuevamente voy a la confusión respecto a todos los tipos de establecimientos de salud, de aseguramiento de salud, etcétera. También la discriminación que sufren por parte del personal sanitario. Y esto ya lo veíamos en las diapositivas de la semana anterior, que les dije, ¿no? El maltrato al que son sometidos. Muchos de las personas que atienden o personal de salud, cuando se les acerca una persona migrante, les condicionan a que les tengan que enseñar el carnet de extranjería y si no, no le atienden. Incluso cuando la atención se percibe que es de emergencia, pues aún así hay un desconocimiento por parte de este personal de salud y basado en muchos prejuicios, en mucha xenofobia que ya hemos visto, no les han atendido y hay testimonios sobre ello. Y también la simple negación del servicio de que, bueno, ya ni siquiera discuten con ellos, ¿no? Basado en esta percepción negativa de la migración, sobre todo venezolana, hay testimonios de que no les atienden, lamentablemente. Y ya para finalizar y no extenderme más en esta presentación, sobre todo en el tiempo acordado con ustedes, el punto número 4 establece cuáles son los retos en el actual contexto de pandemia de la COVID-19 y el acceso a la salud de personas migrantes, que me interesa que discutamos y reflexionemos un poquito sobre ello. Lo cierto es que no se sabe muy bien cómo están accediendo las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio al sistema de salud, desde que en el Perú se estableció la declaratoria de estado de emergencia. O sea, no hay, digamos, informes o estadística específica sobre ello, ¿no? Entonces, eso nos deja con una incertidumbre bastante negativa, de hecho. Ahora bien, sí es verdad que el gobierno aprobó recientemente un decreto legislativo, el 1466, en el cual garantizó el acceso por casos de contagio, sospechas de contagio de la COVID-19 para toda persona migrante que se encuentre viviendo en el Perú, lo cual es una medida muy positiva. Pero nos cabe preguntarnos qué pasa con el acceso a la salud de estas personas migrantes respecto a otras enfermedades o dolencias que no sean la COVID-19. Ahí no establece nada este decreto legislativo, hay un vacío legal, no sabemos cómo debe ser o cómo se está produciendo la atención en salud para estas personas migrantes durante la emergencia sanitaria. Y ello nos hace ver que efectivamente, más bien lo que nos hace pensar es que su situación es la que han tenido desde antes de la declaración de estado de emergencia, ¿no? Que
se evidencia una gran desprotección de estas personas, por todas las razones que hemos visto anteriormente. Simplemente tengan en cuenta este último dato que les dejo de una encuesta realizada por el grupo Equilibrium Sende, precisamente en el marco de este contexto de pandemia en el Perú, que calculó que aproximadamente un 77% de personas venezolanas en el actual contexto no tiene dinero para sufragar sus gastos para servicios de salud. Por lo tanto, como vemos, la situación se evidencia realmente que es bastante crítica para estas personas y que exige una especial atención por parte del Estado, sobre todo teniendo en cuenta que ha ratificado estos tratados internacionales que hemos visto al inicio, que en su legislación interna se obliga a garantizar la atención en salud para toda persona. En fin, reflexionemos bien sobre ello. El próximo jueves vamos a poder seguir indagando más, comentando más, profundizando un poquito más. Y les dejo entonces para que puedan asimilar todos estos conceptos. Espero que tengan una buena semana, chicas y chicos. Nos vemos.